Bueno, ya vimos anteriormente las células que forman el tejido nervioso y la función de cada una de las células. Ahora vamos a ver cómo se origina ese potencial de acción y cómo ese potencial de acción viaja de una neurona a la otra. Bueno, acá hay una imagen que representa que la membrana neuronal, cuando está en reposo, está polarizada, o sea, hay más cargas negativas en el interior y más cargas positivas en el exterior. O sea, hay una diferencia en el potencial eléctrico de menos 90 milivoltios en el interior y más 30 milivoltios en el exterior. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero que siempre los iones se mueven a favor de un gradiente de concentración. O sea, la tendencia es que los iones, el potasio que está más concentrado en el interior, tienda a salir, ¿sí? Porque está más concentrado en el interior. La tendencia también que el sodio, como está más concentrado en el exterior, tienda a entrar. Pero hay otros iones a los cuales la membrana es impermeable. Por ejemplo, en el interior tenemos ion fosfato, que es negativo, proteínas también que tienen carga eléctrica negativa y que no pueden salir del interior porque la membrana es impermeable. Entonces, se produce la fuga de ion potasio del interior hacia el exterior. La membrana neuronal es muy permeable al ion potasio, pero es mucho menos permeable al ion sodio. Entonces, el ion sodio ingresa. Pero por último, lo que detiene la salida de más potasio es justamente la atracción de los cationes y los aniones, porque ustedes tienen que pensar que hay aniones que están en el citosol y que no pueden salir, y esos evitan la salida de más ion potasio. Por otro lado, en una membrana de reposo está activa la bomba de sodio y potasio, que por cada ciclo consume un ATP. La bomba de sodio y potasio saca más sodio, 3 sodio, e incorpora 2 potasio. Entonces eso hace que en la membrana del líquido extracelular, por fuera de la membrana neuronal, hayan más iones de sodio, hayan también iones de potasio, pero más de sodio y menos de ion cloro, que le da la carga negativa. Entonces, el exterior es netamente positivo, hay una diferencia de cargas netas positivas. Por otro lado, el interior, como hay más ion potasio, pero los iones negativos son más abundantes, que están dados por el ion fosfato y las proteínas, entonces hay una neta carga eléctrica negativa en el interior que es de menos 90 milivoltios. Entonces, cuando la membrana neuronal está así, está polarizada, está en reposo. Bueno, acá tenemos una neurona. Tenemos que pensar de que en esta neurona se tiene que generar un potencial graduado en los receptores, y ese potencial graduado va a viajar a través de las dendritas, cuerpo neuronal, y de ahí le va a llegar al cono axónico, donde se puede o no generar un potencial de acción. ¿Por qué se puede generar un potencial de acción a partir del cono axónico en todo el axón? Porque en la membrana del axón tenemos canales rápidos de sodio y de potasio, pero que tienen compuertas de activación e inactivación que están reguladas por voltaje. Entonces, si la membrana neuronal está en reposo, está polarizada. Hay el interior es negativo, netamente negativo, en menos 90 milivoltios, y el exterior es netamente positivo, más 30 milivoltios. Pero si el potencial graduado o potencial del receptor llega a hacer que el interior se vuelva menos negativo, que ese es el umbral, el potencial umbral, o sea, el potencial de acción se va a generar o no, o sea, sigue la ley de todo o nada. Si supera este umbral que es hacer que el interior se vuelva menos negativo, entonces esto va a activar los canales de sodio y de potasio, que son rápidos y que están regulados por voltaje. Entonces,
vamos a suponer que el potencial graduado superó este umbral, hizo que el interior se vuelva un poco menos negativo. Eso hace que los canales de sodio, que son rápidos, canales rápidos, y que tienen compuertas de activación y de inactivación, hace que la compuerta de activación se abra. Si se abre la compuerta de activación, ingresa grandes cantidades de sodio. Y eso provoca la despolarización, o sea, el potencial de acción. Porque ¿qué es el potencial de acción? Es una onda despolarizante que va avanzando, siempre en sentido, o sea, en dirección hacia la acción, nunca en sentido contrario. Entonces, ya se ingresó grandes cantidades de sodio, ya se produjo la despolarización, ¿sí? Entonces, ahora se genera un potencial de acción y ese potencial de acción va a ir avanzando. Pero ahora hay que repolarizar la membrana neuronal. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Ya lo vamos a ver. Bueno, el ingreso rápido de sodio hace que el interior entonces se vuelva positivo. Cuando el interior llega a los más 35 milivoltios, entonces eso hace que la compuerta de inactivación del sodio se cierre, entonces ya no puede ingresar más sodio, pero se abre la compuerta de activación del potasio y el potasio comienza a salir al exterior. Entonces, eso hace que la membrana neuronal se repolarice, ¿sí? Entonces, estamos en esta situación. Ya se repolarizó la membrana neuronal, pero ahora tenemos esta situación. O sea, si bien volvió a estar polarizada la membrana neuronal, pero tenemos más potasio fuera y más sodio adentro. Y entonces se tiene que sacar el sodio y meter adentro el potasio, y eso se logra gracias a la bomba de sodio y potasio. Acá se puede ver dos periodos refractarios. Un periodo refractario absoluto, donde por más que estimulemos a la membrana neuronal no vamos a lograr que se despolarice, porque no se puede despolarizar algo que ya está despolarizado. Y por otro lado, detrás tenemos esto de franja amarilla, es un periodo refractario relativo. ¿Qué significa esto? Que si el estímulo es lo suficientemente potente, se puede despolarizar, porque acá tenemos la situación que tenemos el potasio, más potasio fuera y más sodio adentro. Pero recuerden que para que vuelva a estar en reposo, la bomba de sodio y potasio tiene que sacar el potasio sacar el sodio hacia afuera y meter el potasio hacia adentro. Y eso se logra gastando energía a través de la bomba de sodio y potasio ATPase. Bueno, vamos a ver la diferencia entre el potencial graduado, también conocido como potencial del receptor, con el potencial de acción. O sea, el potencial del receptor o potencial graduado se va a originar en las dendritas o en el cuerpo, pero viaja por todas las dendritas, por todo el cuerpo hasta el cono axónico. Y en el cono axónico es donde se va a originar el potencial de acción, que va a viajar por todo el axón, y la velocidad a la que va a viajar va a depender del diámetro del axón y también si está o no mielinizado. Entonces se va a continuar por los dendrones y los botones terminales. ¿Qué fenómenos pueden originar potenciales graduados? Pueden ser fenómenos físicos, como por ejemplo en el oído tenemos las células ciliadas que al moverse abren canales lentos de sodio. Como son canales lentos de sodio, o sea, van a cambiar, van a producir un cambio eléctrico en el interior de la membrana, pero no va a llegar a ser un cambio tan drástico que haga que el interior se vuelva positivo. Y recuerden de que ese potencial graduado puede ser despolarizante o hiperpolarizante. Ya les voy a explicar en qué consiste. Bueno, pero la cuestión es que ese potencial graduado tiene que llegar a cierto umbral, por ejemplo, a menos 60 milivoltios, como para que se genere el potencial de acción. Acá, por ejemplo, tenemos cómo ciertos fenómenos físicos pueden generar el potencial graduado o potencial del receptor. Acá tenemos las células ciliadas del oído interno,
y los movimientos abren los canales lentos de sodio, entonces hace que el sodio ingrese lentamente y que el interior cambie de menos 90 milivoltios a menos 60 milivoltios. Lo mismo pasa con los corpúsculos de Pacini que responden a la presión. Pero también hay fenómenos químicos que pueden generar potenciales graduados, porque hay que pensar de que no solamente los potenciales graduados se van a originar en los receptores. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una persona tomando bolígrafo y ejerce presión. Entonces se va a originar un potencial graduado que va a viajar por el receptor y después se va a originar un potencial de acción. Pero acá en la interneurona, recuerden que esa neurona sensitiva va a hacer sinapsis con una interneurona. Y entonces también en las dendritas de la interneurona, porque va a haber liberación de ciertos mensajeros químicos que son los neurotransmisores. Entonces, al liberarse neurotransmisores, o también en el caso de hormonas, hay canales en la neurona postsináptica que están regulados por ligando. Entonces, cuando se une ese ligando, abre los canales lentos de sodio. Y eso hace que también haya un cambio en la polaridad del interior de la neurona. Por otro lado, también, bueno, acá se genera nuevamente, entonces, en el cono axónico de la interneurona se va a originar un potencial de acción y esto va a viajar a través de los telenendrones y los botones terminales y esta neurona interneurona va a hacer sinapsis con una neurona motora. Entonces también va a haber liberación de neurotransmisores, se va a originar un potencial graduado en la neurona motora, pero después en el cono axónico de la neurona motora se va a originar un potencial de acción que va a viajar hasta el músculo. En el caso de la despolarización del músculo cardíaco se va a producir también, pero los canales de lento de sodio se van a abrir por variaciones eléctricas, cuando por ejemplo el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular produzcan un cambio eléctrico. O sea que fenómenos físicos, fenómenos químicos o fenómenos eléctricos pueden generar potencial graduado. ¿Y qué puede ser? Un potencial despolarizante, o sea que hace que el interior se vuelva menos negativo y cuando llega al umbral se va a generar un potencial de acción, o sea, recuerden que obedece a la ley del todo o nada, o se genera, o si no llega a este umbral no se produce un potencial de acción, o también ese potencial graduado puede ser hiperpolarizante, hacer que el interior se vuelva mucho más negativo por la apertura de iones, por ejemplo, de cloro, canales de cloro, que hace que el cloro del exterior, que es negativo, ingrese más cloro al interior y entonces hace que el interior se vuelva mucho más negativo. Bueno, ¿qué acciones van a conducir el impulso nervioso mucho más rápido? Primero que si son axones amielínicos conducen lentamente, por eso le puse la imagen del caracolcito. ¿Por qué? Porque la conducción es continua, o sea, se despolariza esta zona y esto estimula a la apertura de los canales de sodio que están próximos porque hay canales de sodio con compuertas reguladas a lo largo de todo el axón. Entonces va lentamente, pero cuanto mayor es el diámetro del axón va a conducir más rápido. Pero no podemos comparar con las fibras mielínicas que la conducción es saltatoria. ¿Por qué es saltatoria? Porque donde tenemos canales de sodio con compuertas reguladas, en los nudos de Rambier. Entonces es como que el potencial de acción va saltando de nudo de Rambier en nudo de Rambier. Por eso viaja más rápido. Pero es obvio que si el axón está mielinizado y tiene un mayor diámetro, va a conducir más rápido. Esas se les conocen como fibras de tipo A y las que son mielínicas y de axón de mayor diámetro. Después le sigue la fibra de tipo B que tienen los axones de menor diámetro pero están mielinizadas. Y por último las fibras C que son las amielínicas, que son las que conducen más lentamente el impulso y que conducen en forma continua, no saltatoria como en el caso de las fibras mielínicas.
Bueno, una vez que el impulso nervioso llega a los botones terminales, se va a producir la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la comunicación entre dos neuronas con el objetivo de transmitir esa señal o mensaje. O también se lo puede definir como la interacción entre dos células especializadas o dos células excitables. Bueno, existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química es más común, es la forma de comunicación más común entre las neuronas y las células musculares. Se basa en mensajeros químicos que son los neurotransmisores. Esos neurotransmisores son liberados por la neurona presináptica y van a viajar por un espacio conocido como hendidura sináptica. Es una forma de comunicación más lenta que la sinapsis eléctrica. Es solamente unidireccional, que es bueno para la comunicación entre las neuronas, y se puede amplificar la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede comunicar la terminación, los botones terminales de una neurona pueden hacer sinapsis con varias neuronas postsinápticas. En cambio, la comunicación eléctrica se basa en el flujo de iones, pero para que fluyan los iones, ambas células excitables deben tener un tipo de unión que se conoce como unión comunicante o gap-junction, que están formados, o sea, son conductos que están formados por proteínas llamadas conexinas, y que los iones pasan directamente a través de esos conductos formados por esas uniones de hendidura. Ese flujo de iones puede ser bidireccional, o sea, puede viajar de esta célula a esta y viceversa, es muy poco común entre las neuronas. Sí se da entre, por ejemplo, dos células de la glía, entre una célula de la glía y la neurona, o entre dos células musculares. Este tipo de sinapsis es muy común en el músculo liso, porque hace que todas las células musculares puedan contraerse como una unidad. Por eso se dice que es sincitial, y también se da en el músculo cardíaco. Bueno, dentro de la sinapsis química tenemos dos posibilidades. La sinapsis química puede ser ionotrópica, si bien el término parece complicado, pero ionotrópico viene de iones, o si no, puede ser metabolotrópica, o sea, ocurre una reacción metabólica en el interior de la neurona postsináptica. Bueno, vamos primero a la descripción de la sinapsis ionotrópica. En el caso de la sinapsis ionotrópica, una vez que el impulso nervioso llega a los botones terminales, lo que ocurre es que se abren canales de calcio regulados por voltaje. Esos canales de calcio se abren porque la señal es ese cambio eléctrico en la membrana plasmática, que es el potencial de acción, y hace que estas vesículas que contienen los neurotransmisores se aproximen a la membrana de los botones terminales y se produzca la exocitosis de su contenido, o sea, se libera el contenido de estas vesículas, y el contenido son los neurotransmisores. Los neurotransmisores atraviesan el espacio sináptico y se adhieren a receptores de la neurona postsináptica. Esos receptores son canales que están regulados por ligando. Entonces, esos canales pasan de tener su conducto cerrado a su conducto abierto. Por ejemplo, si se abren canales de sodio, el sodio ingresa y entonces produce un cambio eléctrico en la neurona postsináptica, o sea, origina un potencial graduado. En el caso de la sinapsis metabolotrópica, ocurre un cambio metabólico. Entonces, lo que ocurre es primero que la señal viaja, o sea, el impulso nervioso viaja por la neurona presináptica,
se abren los canales de calcio regulados por voltaje. Esos canales de calcio, el ingreso de calcio provoca la exocitosis del contenido, o sea, de los neurotransmisores, pero acá estos neurotransmisores, en vez de abrir canales, lo que ocurre es que el neurotransmisor se une a una proteína que se conoce como proteína G. La proteína G tiene varias subunidades y una de las subunidades, en respuesta a la unión con el neurotransmisor, se desprende. Esa porción de la proteína G que se desprende se une a una enzima que es la adenilato ciclasa, y esa enzima lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico. Lo que hace el AMP cíclico actúa como segundo mensajero uniéndose a canales. Por ejemplo, acá en esta imagen muestra un canal de sodio que estaba cerrado y que al unirse el AMP cíclico, ese canal de sodio se abre, ingresa sodio y origina un potencial graduado. Bueno, la sinapsis ionotrópica puede ser excitatoria o puede ser inhibitoria. ¿Cuándo es excitatoria? Cuando ese neurotransmisor se une a canales, por ejemplo, de sodio. Entonces, al abrir los canales de sodio, ingresa sodio y el interior se vuelve más positivo. En cambio, existen también las sinapsis inhibitorias. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la sinapsis ionotrópica inhibitoria, o sea, cuando el neurotransmisor atraviesa el espacio sináptico, en vez de unirse a canales de sodio, se une a canales de cloro, o sea, abre canales de cloro, entonces el cloro, que es un ion negativo, ingresa y hace que el interior se vuelva mucho más negativo. Por lo tanto, es un potencial inhibitorio. Bueno, al igual que la sinapsis ionotrópica, la sinapsis metabolotrópica puede ser excitatoria o inhibitoria. Bueno, en el primer ejemplo que les di es una sinapsis excitatoria porque cuando el AMP cíclico se une a una proteína canal, se une a una proteína canal, un canal de sodio regulado. Por ligando, entonces ese canal de sodio se abre e ingresa sodio al interior, haciendo que se produzca un potencial de acción. En cambio, o sea, ese potencial de acción es excitatorio. En cambio, también puede el AMP cíclico unirse no a canales de sodio, sino puede unirse a canales de potasio que estaban cerrados y que impiden que el potasio se fugue hacia el exterior. Entonces, si se abren los canales de potasio, se fuga el potasio hacia el exterior y hace que el interior se vuelva mucho más negativo porque se están escapando iones positivos. Por eso que este tipo de sinapsis es inhibitorio. Bueno, una vez que ese neurotransmisor ya estimuló a la neurona postsináptica, entonces ese neurotransmisor tiene que ser eliminado de la hendidura sináptica de alguna forma. Pueden ocurrir tres cosas. O la neurona postsináptica produce enzimas que transforman ese neurotransmisor en dos o más compuestos sin función fisiológica. O ese neurotransmisor enseguida, una vez que cumplió con su función, es recaptado por la neurona presináptica y nuevamente empaquetado en vesículas, o es tomado por células de la glía, los astrocitos, y es eliminado. Porque ese neurotransmisor, si queda en la hendidura sináptica, va a continuar estimulando la neurona postsináptica y eso no debe ocurrir. Bueno, ¿qué moléculas pueden actuar como neurotransmisores? En algunos casos son moléculas pequeñas como el óxido nítrico, el monóxido de carbono o la acetilcolina. También pueden ser aminoácidos como por ejemplo el glutamato, el aspartato, ácido gamma aminobutírico o también conocido como GABA, glicina, aminoácidos biógenos como por ejemplo la adrenalina,
la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, también pueden ser purinas o también neuropéptidos como la sustancia P. Bueno, según su función, los neurotransmisores pueden ser excitatorios, inhibitorios o moduladores. Bueno, la acetilcolina se forma por la unión del acetato y la colina, formando esta molécula que se conoce como acetilcolina. La acetilcolina es importante porque es el único neurotransmisor en la sinapsis neuromuscular, siempre hablando del músculo esquelético. También estimula la motilidad y la secreción de los órganos del tubo digestivo, y sobre el músculo cardíaco justamente tiene un efecto inhibitorio, ya que reduce la frecuencia cardíaca. También es importante durante el despertar porque estimula los sentidos, aumenta la concentración y por ende la memoria, pero también ese neurotransmisor es importante en la fase REM del sueño. O sea, en la fase REM del sueño más o menos tiene una duración de 10 minutos, pero en él se producen ondas cerebrales igual que en el estado de vigilia, y los movimientos oculares son rápidos y el tono muscular prácticamente es mínimo y se produce, o sea, hay variaciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria que se vuelven irregulares. Por otro lado, es importante para todos los sentidos, principalmente porque gracias a la acetilcolina, cuando hay algún daño se siente el dolor. A nivel del sistema inmunológico produce inmunodepresión y bueno, ya les dije que a nivel del corazón reduce o justamente actúa en la sinapsis inhibitoria. Ahora, ¿qué es el famoso curaré? Porque muchos de los venenos actúan a nivel de la transmisión sináptica, que se conocen como venenos metabólicos. El curare era utilizado, bueno, es utilizado, no era, es utilizado por los aborígenes para envenenar las flechas, porque como el curare lo que hace es bloquear los receptores de acetilcolina de la neurona postsináptica. Entonces se produce la parálisis muscular y la muerte del individuo, porque el hecho que la persona pueda incorporar aire a los pulmones depende de la contracción de los músculos inspiratorios. Entonces no puede contraer sus músculos y tampoco los músculos inspiratorios y se produce la asfixia. Bueno, la adrenalina es un neurotransmisor, pero también es una hormona que tiene importante efecto porque aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, dilata las vías aeríferas haciendo que entre más aire a los pulmones, produce la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, entonces aumentando la presión arterial y haciendo que llegue suficiente oxígeno a todos los tejidos, principalmente a los músculos y al sistema nervioso y a los órganos de los sentidos, para poder responder rápido ante ese estímulo, porque se la conoce como el neurotransmisor relacionado con la lucha y la huida. O sea, es el que pone al individuo en alerta como para responder rápido ante un estímulo. Por eso también hace que se libere más glucosa y que esa glucosa quede disponible para los músculos. Dilata las pupilas, reduce el peristaltismo y la secreción gástrica, y bueno, ya le dije anteriormente que aumenta la frecuencia cardíaca. En el caso de un accidente, por ejemplo, la adrenalina es la que reduce el dolor, o sea que mientras que la persona está bajo los efectos de la adrenalina no siente dolor, pero también altos niveles de adrenalina están relacionados con deportes extremos de riesgo, o sea, la persona pierde la noción del peligro, y niveles bajos de adrenalina están relacionados con la depresión del sistema nervioso y la relajación. Bueno, esta es la noradrenalina. La noradrenalina está muy concentrada en zonas del cerebro como el cerebelo, el tálamo, hipotálamo, el hipocampo y las amígdalas, y está relacionado con el sueño, la vigilia, la atención, la ansiedad. Por lo tanto está relacionado con el aumento de la memoria,
y también está relacionado con el dolor. Bajos niveles de noradrenalina provocan falta de atención, escasa capacidad de memorización, y se ha comprobado que las personas que tienen mal de Alzheimer manifiestan bajas concentraciones de noradrenalina. Bueno, la dopamina se sintetiza a partir del aminoácido tirosina. Es el neurotransmisor que está relacionado con el deseo y la motivación, y que está ligado íntimamente a las adicciones. ¿Pero por qué? Porque, bueno, al suministrarle esa sustancia, el cerebro produce mayor cantidad de dopamina, y la dopamina da la sensación de bienestar, de placer, de euforia. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos el deseo de consumir un chocolate, por ejemplo, y obtenemos ese chocolate. Bueno, se activan los mecanismos de recompensa, el cerebro produce dopamina y tenemos esa sensación de placer. Pero si consumimos todos los días chocolate a un determinado horario, ya el cerebro no produce dopamina, o sea, está relacionado con la novedad, algo nuevo. Por eso también la depresión está relacionada con los bajos niveles de dopamina, así como también el mal de Parkinson. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir del aminoácido triptofano. Está relacionado con los estados de sueño y vigilia, los estados anímicos y con las emociones también. Es el neurotransmisor que está implicado en la regulación de la temperatura corporal, pero la carencia o la reducción de serotonina en el espacio sináptico también está relacionado con la ansiedad y la obesidad y la depresión. Por eso que normalmente los antidepresivos lo que hacen es reducir la recaptación de serotonina, entonces aumenta los niveles de serotonina en el espacio sináptico. Bueno, la histamina es un neurotransmisor que está relacionado con la actividad motora, la regulación del sueño, la memoria del aprendizaje, la secreción de ácido clorhídrico, pero también con respuestas como por ejemplo el vómito y respuestas alérgicas ante moléculas que se conocen como antígenos. Los antihistamínicos que se le suministra a una persona que manifiesta una respuesta alérgica, lo que hace actúa como un sedante, estimulando el sueño. Por eso que se aconseja a las personas que están tomando antihistamínicos que no conduzcan. Bueno, el glutamato actúa en la sinapsis excitatoria, está muy relacionado con los procesos cognitivos y las emociones, o sea, cuando hablamos de procesos cognitivos con la memoria a corto y a largo plazo, pero también está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el mal de Huntington, como el Alzheimer o el Parkinson. Bueno, en el sistema nervioso se ha notado una capacidad de regeneración limitada de las neuronas. O sea, en el sistema nervioso central prácticamente las neuronas no se regeneran. En cambio, en el sistema nervioso periférico se ha observado regeneración de las neuronas cuando solamente la zona dañada es el axón, mientras que mantengan dendritas y el cuerpo intacto. Y mientras tanto que no se forma el tejido cicatrizal antes. Entonces también es necesario que las células de Schwann estén en condiciones como para reproducirse y formar un conducto que guíe la reparación del axón. Lo que sí se notó en el sistema nervioso es una gran plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Es la capacidad de las neuronas de formar mayor número de dendritas, de establecer mayor número de comunicaciones con otras neuronas y también producir otros péptidos.